La historia comienza con la animada salida de Jin Tao con sus 3 amigas. Mientras el grupo retozaba en la naturaleza, una serpiente apareció de repente, horrorizando a Jin Tao. En su mente, el miedo se acumuló mientras pensaba que la serpiente se lanzaría directamente hacia ella. Ese pequeño incidente se convirtió en una herida profunda en su corazón, causando que Jin Tao entrara en pánico y corriera de un lado a otro, gritando como si el mundo acabara de colapsar. También en ese momento, Kiyoshi, un genio de las matemáticas, estaba siguiendo a su padre de regreso al área de Kunsan y casualmente vio a una chica con un vestido rojo que se caía cada pocos pasos que daba. Esa imagen quedó impresa en su mente como una pieza especial del rompecabezas, apareciendo repentinamente en su mundo seco. Jin Tao era inherentemente traviesa e ingeniosa, sin miedo a hacer trucos para que sus amigas la llevaran a hurtadillas por la ventana, solo para robar libros en secreto para Feng Duan. Una vez dentro, revisó silenciosamente para ver si había alguien allí y luego planeó tomar el libro, pero inesperadamente se encontró con Kiyoshi de pie recto, observándola en silencio e incluso saludando. Atrapada con las manos en la masa, Jin Tao inmediatamente gritó a sus amigas que huyeran. Después de eso, frenéticamente le dijo a su madre: ¿qué pasa si alguien quiere llevarme a un lugar extraño? Su madre solo se rió y le aseguró que nadie haría eso. Justo entonces, el padre de Jin Tao regresó, incluso invitando a Kiyoshi y a su padre a la casa a cenar. Tan pronto como Jin Tao vio aparecer a Kiyoshi, su rostro se puso pálido. Durante la comida, solo se atrevió a mirarlo a hurtadillas con ojos temerosos. Cuando Kiyoshi necesitaba estudiar, Jin Tao lo condujo a su habitación, tratando de sobornarlo de varias maneras, esperando que no mencionara el incidente del libro robado. Pero Kiyoshi solo se concentró tranquilamente en sus libros. Un día, mientras admiraba intensamente una camisa que le gustaba, Kiyoshi de repente vio a Jin Tao acariciando con cariño a un pequeño conejo llamado Chanlu. De repente, una fuerte ráfaga de viento barrió, causando que el tendedero de ropa se derrumbara. Kiyoshi no dudó, corriendo hacia adelante para proteger al pequeño conejo con su cuerpo. Al presenciar esa acción, Jin Tao se sintió conmovida y decidió enseñarle a Kiyoshi cómo acariciar y sostener un conejo. A partir de ese simple momento, un hilo invisible conectó a los dos niños. A partir de entonces, Kiyoshi se convirtió en el compañero de clase y vecino de Jin Tao. Era reservado, silencioso y llevaba la soledad dentro de él debido a una familia carente de amor y afecto, con padres a menudo lejos de casa e indiferentes a su hijo. Mientras tanto, Jin Tao era mimada, traviesa y siempre se le ocurrían todo tipo de trucos, incluido el robo de libros. Una vez, la maestra descubrió en su diario que había escrito que estaba a punto de morir. Preocupada, la maestra fue apresuradamente a los padres de Jin Tao para preguntar sobre ello. Todos entraron en pánico, pero luego no pudieron evitar reírse cuando descubrieron la razón. Jin Tao pensó que si se encontraba con una serpiente que saltaba más alto que ella, significaba que la muerte se acercaba. Durante una comida entre las dos familias, Jin Tao inocentemente le preguntó al tío Jin qué significaba el nombre Kiyoshi. El tío Jin solo sonrió y dijo que cuando nació no pudo pensar en un nombre y cuando llegó el momento de hacer el certificado de nacimiento, vio la frase maíz de hogares Kiyoshi en el periódico, así que simplemente eligió ese nombre al azar. Al escuchar eso, Kiyoshi guardó silencio. Se sintió triste porque claramente sentía que a su padre nunca le había importado apreciado verdaderamente, incluso el nombre era solo una elección aleatoria, sin ningún significado. Esa noche, Jin Tao no pudo dormir. A través de la pared, escuchó a sus padres hablar y descubrió una verdad que la aturdió. Resultó que la familia Jin solía tener un hijo llamado Menshuo, un prodigio que ingresó al programa juvenil de la Academia China de Ciencias a la edad de 13 años. Ese nombre fue el resultado de meses de contemplación y reflexión, pero cuando Menshuo falleció, sus padres estaban tan afligidos que casi se divorciaron. En ese momento, sus superiores les aconsejaron que tuvieran otro hijo para aliviar el conflicto y así nació Kiyoshi, un niño que se esperaba que trajera esperanza, pero que luego fue olvidado en la indiferencia. A pesar de que tenía 9 años y sobresalía en sus estudios, todavía era descuidado.
sintiéndose apenada por su amigo. Esa noche Jintao encendió silenciosamente su linterna y buscó el significado del nombre Qiaoshi en el diccionario. A la mañana siguiente, a pesar de la lluvia, arrastró a Qiaoshi a un pico alto en Kunsan. En el camino resbaladizo, le dijo que Qiao significaba un pico de montaña alto y afilado, y Shi significaba oeste. Qiaoshi era el pico más alto al oeste de Kunsan, donde, al atardecer, se podía ver el brillo crepuscular asombrosamente hermoso, a pesar de que estaba lloviendo hoy. Y no podían ver el brillo rojo. El verdadero significado del nombre que una vez odió ahora era diferente en el corazón de Qiaoshi, y por primera vez, sintió algo llamado cuidado de la chica con el vestido rojo que había entrado en su vida con esa inocencia y calidez. De repente, el cielo se despejó, las nubes se separaron y el resplandor del atardecer realmente apareció, tan brillante que todo parecía estar teñido de un rojo mágico. En esa escena, Qiaoshi, por primera vez en su vida, sintió la verdadera belleza escondida en su nombre, y esa belleza se hizo aún más completa con Jintao como su compañera. Acercándose su cumpleaños, su padre le dio a Qiaoshi un reloj, pero como de costumbre, el reloj era negro. A lo largo de los años, parecía que la sombra de su difunto hermano mayor, Menzhuo, siempre pesaba mucho sobre el niño. Cada artículo que sus padres compraban para Qiaoshi era solo un frío color negro, incluso cuando nunca le había gustado ese color. Entonces su padre puso la excusa de que estaba ocupado con el trabajo, diciendo que su madre lo llevaría de regreso a la ciudad pasado mañana, en una tristeza innombrable. Qiaoshi salió a tomar un poco de aire fresco, inesperadamente encontrándose con Jintao y sus compañeros de clase que le estaban organizando una fiesta de cumpleaños. Todos estaban vestidos de negro, incluso el ramo de flores y el pastel de cumpleaños estaban teñidos de negro. Jintao, con toda su inocencia y sinceridad, pensó que si te gustaba a alguien, debías amar su verdadera personalidad, debido a que vio que Qiaoshi siempre vestía de negro. Desde su ropa hasta sus pertenencias y sus libros, pensó que realmente le gustaba ese color. Ante el corazón de sus amigos, Qiaoshi sonrió, diciendo que realmente le gustaba esta fiesta de cumpleaños. En su corazón fue el recuerdo más cálido y hermoso que jamás había tenido. Cuando estaban solos, Qiaoshi le contó en voz baja a Jintao la verdad de que en realidad no le gustaba el negro, pero quien solía amar ese color era su hermano mayor, Menzhu. Desde que era pequeño, sus padres lo habían obligado a aceptar cosas que no le pertenecían, incluido el color. Creía que nunca amarían su verdadero yo, pero a partir de este momento comenzó a aceptar que el negro ya no era una compulsión, sino porque había un hermoso recuerdo asociado con él. Después de escuchar, Jintao le dijo a Qiaoshi que tratara de pensar en otro color, y luego lentamente le gustaría a su manera. Cuando Qiaoshi dijo que quería amar el rojo más tarde, ella prometió que en su próximo cumpleaños pediría un deseo, esperando que los padres de Qiaoshi pudieran amarlo por su verdadera personalidad. Cuando le preguntaron sobre su deseo, Jintao no dudó en decir que esperaba que todos estuvieran juntos para siempre, sin separación. A la mañana siguiente, la madre de Qiaoshi regresó para empacar, preparándose para llevar a su hijo a vivir en la ciudad durante mucho tiempo. Jintao trajo bollos de carne como regalo, pero la madre los criticó, no queriendo que su hijo aceptara el regalo porque no sabía de qué tipo de carne estaban hechos. La niña abrazó tristemente los bollos y regresó. Luego de repente escuchó a sus padres hablar sobre la mudanza de Qiaoshi. Un sentimiento de pérdida la abrumó y Jintao rompió a llorar. Corrió a buscar a Qiaoshi con el corazón lleno de preguntas por qué prometió regresar después de las vacaciones de invierno. Pero ahora se va sin decir una palabra de despedida. A la mañana siguiente, ella y sus amigos corrieron por la ladera alta, que solía ser el lugar de encuentro de tantos recuerdos. Bajo el cielo de la mañana temprano, dijeron al unísono: Qiaoshi, recuerda escribir cartas, debes cumplir tu promesa. Jintao gritó, diciéndole que la esperara después de las vacaciones de invierno, definitivamente regresaría. Sin embargo, el tiempo no espera a nadie, cada día pasó en silencio, y luego los años se extendieron silenciosamente.
Han pasado 5 años desde ese día de despedida y Jintao y Kyoshi no se han vuelto a encontrar. Pero en su corazón, la imagen de su tranquilo amigo con la cálida sonrisa todavía está intacta. Siempre recuerda a Kyoshi como si una parte de su infancia nunca hubiera desaparecido. En un día escolar como cualquier otro, Jintao silenciosamente escribió una carta manuscrita a Kyoshi. Sin embargo, esa acción fue rápidamente descubierta por la maestra. Al día siguiente, su madre fue invitada a la escuela para hablar. Contrariamente a las expectativas de todos, la madre no culpó a su hija. Solo dijo suavemente que si su hija quería escribir cartas, debía escribirlas en casa porque escribir cartas no estaba mal, pero hacerlo durante la clase afectaba la gestión y el orden del aula. Entendió que su hija todavía llevaba el recuerdo de su amistad infantil con Kyoshi, y también entendió la soledad que Jintao estaba tratando de ocultar. En Kunsan, sus amigos cercanos del pasado, Yeyun, Chaodu, Fengyuan, incluso Kyoshi, se habían ido a estudiar a la escuela secundaria experimental de Jialin, sola, incluso tratando de parecer fuerte. ¿Cómo podrían los ojos perceptivos de la madre no reconocer el vacío en el corazón de su hija? Esperaba que Jintao no se encerrara en el pasado, sino que avanzara con un yo interior más positivo. Al escuchar las palabras de su madre, Jintao solo pudo bajar silenciosamente la cabeza, llevando una dolorosa pregunta en su corazón: si alguien puede dejar ir completamente el pasado, ¿significa eso que su presente es lo suficientemente bueno esa noche? Decoró cuidadosamente la carta manuscrita a Kyoshi. En ella quería contarle una historia triste que el pequeño conejo Chanlu que solían amar había muerto. Eso la hizo aún más ansiosa por compartir con su viejo amigo. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para la escuela, el teléfono fijo sonó de repente. Jintao apresuradamente contestó el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza, pensando que era Kyoshi llamando. Pero al otro lado de la línea estaba la voz de Yeyun cuestionando fríamente si había escrito una carta muy larga a Kyoshi. Antes de que Jintao pudiera responder, Yeyun declaró sin rodeos que no debía contactar a Kyoshi nunca más. Estaba conmocionada y no entendía lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, desde la distancia, Chaodu habló, diciéndole a Yeyun que le dijera la verdad. Al escuchar eso, el corazón de Jintao se tensó. Apresuradamente preguntó qué estaba pasando exactamente. Jintao volvió a llamar varias veces, pero nadie respondió. Su corazón estaba en agitación y estaba extremadamente confundida. En clase, el cuaderno que se estaba preparando para enviar a Kyoshi estaba siendo arrebatado por algunas amigas. Incapaz de soportarlo más, decidió tomar un autobús hasta la escuela secundaria experimental de Jialin para reunirse con él. En el viaje, el autobús se sacudió, haciéndola sentir náuseas. Afortunadamente, una persona amable le dio una cáscara de mandarina para reducir las náuseas. Cuando llegó, continuó tomando un autobús hasta la escuela de Kyoshi, pero tan pronto como puso un pie en la puerta de la escuela, escuchó a la gente chismorreando. Kyoshi solía estudiar en Kunsan, solía recibir cartas de una chica, pero la correspondencia lo hizo sentir incómodo en el aula. Chaodu y Linge incluso estaban peleando por ese cuaderno. La inquietud creció aún más. Debido a que no llevaba uniforme, se destacó entre los estudiantes, y todos los ojos estaban puestos en ella como si estuvieran mirando a una criatura extraña. Desde el piso alto, mirando hacia abajo al patio de la escuela siendo despedido, vio a sus 4 viejos amigos saliendo por la puerta. En voz alta llamó a Chaodu, pero debido a la distancia, nadie podía oírla. Solo Fengyuan sintió que la voz de ahora sonaba mucho como Jintao, pero Chaodu y Dushan inmediatamente lo descartaron, diciendo que había oído mal. Porque ¿cómo podría Jintao estar aquí? En otra esquina, Linge notó a la chica extraña que no llevaba uniforme y le preguntó si era estudiante de esta escuela. Cuando descubrió que estudiaba en la escuela secundaria Enio.11, adivinó de inmediato que había venido a buscar a Kyoshi. Las amigas lo escucharon y se arremolinaron preguntando: ¿eres realmente Jintao? ¿Cuál es exactamente la relación entre tú y Kyoshi? Enviaste una carta y aún así viniste hasta aquí. Justo entonces, Kyoshi se acercó. Jintao estaba nerviosa, al principio solo atreviéndose a mirar su sombra, y luego miró directamente hacia arriba,
Pensó que esta reunión sería un momento alegre y emocional después de 5 años de separación, pero la realidad era demasiado cruel. Kyo-shi fríamente respondió que no la conocía. Esa frase fue como un cuchillo cortando profundamente en el corazón de Jin-tao. Se quedó quieta, con todo el cuerpo temblando, el sudor empapando su espalda. El shock la hizo ahogarse, toser violentamente y las lágrimas fluyeron sin control. En un estado de confusión, se subió a la barandilla. Una acción muy peligrosa. Afortunadamente, una mujer que pasaba por allí pensó que tenía la intención de hacer algo tonto e inmediatamente vino a detenerla. La regañó con fiereza, pensando que estaba discutiendo con parientes o que estaba molesta por asuntos familiares. Esos regaños fueron como tirar de Jin-tao de vuelta a la realidad. La amable mujer luego la llevó a un lugar con hermosos paisajes para relajar su mente, esperando que pronto superara el dolor en su corazón. Pero en lo profundo del corazón de Jin-tao, las reverberaciones de esa fría negación no la conozco quedaron grabadas como una cicatriz no fácilmente borradas. Un poco más tarde, Kyo-shi se preocupó y buscó a Jin-tao por todas partes, pero no pudo encontrarla en ninguna parte. Sus ojos se volvieron pesados. En su corazón, Kyo-shi en realidad se sintió feliz al saber que Jin-tao había viajado tan lejos solo para verlo. Sin embargo, debido al estricto control de su madre, nunca tuvo la libertad de contactar a ninguna chica, lo que provocó que él mismo estuviera encarcelado en una jaula invisible. Cuando estaba a punto de irse, Xiaoman corrió apresuradamente para informarle que su madre acababa de llamar para decir que lo recogería y lo llevaría a casa. En ese mismo momento, una llamada repentina sonó. Una mujer estaba atrayendo a una niña pequeña para que viera algo interesante. Reconociendo que era la voz de alguien tanto extraña como familiar, Kyo-shi se dio cuenta de que Jin-tao aún no había salido de la escuela en ese momento. Jin-tao estaba tratando de reunirse con Yu-chao para preguntar sobre todo. Dijo que hoy había escuchado demasiados rumores sobre Kyo-shi y su corazón estaba en agitación. Quería saber la verdad de su viejo amigo. Yu-chao no ocultó nada, solo diciendo que era mejor para Jin-tao olvidar a Kyo-shi, porque ya no era la persona con la que todos solían estar cerca. Desde que se mudó a la ciudad, Kyo-shi parecía haberse encerrado, como si nunca hubiera compartido recuerdos con el grupo de amigos de la infancia. Es por eso que cada vez que Jin-tao preguntaba sobre su situación, Ye-yu no permitía que nadie se lo contara, temiendo que estas cosas la pusieran triste. En cuanto a la carta que Jin-tao envió, resultó que fue pasada por Len-he, quien actualmente es un amigo cercano de Kyo-shi. Al escuchar eso, Jin-tao no pudo evitar decir que había conocido a Kyo-shi, a pesar de que era mucho más alto que antes, con solo una mirada. Lo reconoció de inmediato. Sin embargo, frente a todos, dijo que no la conocía en absoluto. No podía entender por qué Kyo-shi había cambiado tanto. Yu-chao solo pudo aconsejarle suavemente que lo viera como si la ciudad se lo hubiera tragado. Entonces los dos fueron juntos a la casa de Yu-chao. En el camino, Jin-tao casualmente vio a Kyo-shi caminando con Xiaoman. Inmediatamente le preguntó a su amiga a dónde van esos dos. Yu-chao solo respondió con indiferencia que no lo sabía, solo sabiendo que la estudiante era Xiaoman, la belleza de la clase, buena en los estudios, y siempre ocupaba el segundo lugar después de Kyo-shi. En cuanto a la relación entre los dos, Yu-chao no lo sabía, porque ahora Kyo-shi solo se hacía amigo de personas que eran buenas en los estudios. Jin-tao inmediatamente sospechó que el hecho de que su carta fuera difundida podría estar relacionado con Xiaoman, pero Yu-chao no sabía nada más, y solo la llevó silenciosamente a su casa. En la casa de Yu-chao se reunió con Feng Yuan y Du Shan. Solo Ye-yun estaba ocupada ayudando a su padre a organizar la mercancía, así que no vino, solo enviando ropa a través de Feng Yuan para que Jin-tao se cambiara. Los cuatro se sentaron y recordaron los viejos tiempos, hablando y riendo alegremente. El ambiente cálido pareció borrar parte de la tristeza en su corazón. En ese mismo momento, los padres de Jin-tao llegaron. Tan pronto como los vio, inmediatamente corrió a los brazos de su madre, rompiendo a llorar, sin culparla. La madre solo le recordó suavemente a su hija que si iba a alguna parte en el futuro, recordara decírselo de antemano. Después de eso, los tres amigos la llevaron a un lugar muy especial, un rincón secreto que recordaba a la infancia. Al cruzar la puerta,
Jintao se quedó atónita al ver el paisaje ante ella, no diferente de los recuerdos de la infancia, donde los 5 solían jugar juntos. El lago todavía estaba en calma, los cisnes todavía eran blancos puros y hermosos. Todo esto la hizo sentir tan emocionada que las lágrimas cayeron. Entonces el grupo jugó a perseguirse de nuevo como si nunca hubiera habido años de separación. Después de que terminó la diversión, Jintao felizmente corrió a abrir la puerta cuando inesperadamente se encontró con Qiaoshi. Inmediatamente preguntó fríamente ¿por qué viniste aquí? Qiaoshi explicó que Yiyun dijo que los amigos estaban aquí, así que vino a buscarlos. Pero en este punto, Jintao ya no podía permanecer en calma. Sonrió débilmente y respondió con las mismas palabras que había usado frente a todos, que los dos no se conocían. Pero antes de su interrogatorio, Qiaoshi solo pudo explicar que, en ese momento, no sabía qué más hacer, sintiendo que negarse a reconocerla era la única forma de protegerla de ser herida, de caer en la línea de fuego. Pero Jintao no aceptó esa explicación. Dijo que podría haber elegido una forma diferente, solo diciendo que los dos solían ser amigos, que la carta no era una carta de amor, que Chanlu era solo un conejo, o al menos al estar de pie frente a otras personas. Podría haberlo evitado hábilmente en lugar de negarla fríamente. Qiaoshi solo pudo permanecer en silencio, asintiendo levemente en reconocimiento. Demasiado decepcionada. Jintao enojada se dio la vuelta y corrió adentro, dejándolo parado allí solo. Esa noche no pudo conciliar el sueño porque su estado de ánimo estaba en agitación. Finalmente, silenciosamente salió de la casa, caminando y recogiendo pequeñas piedras, arrojándolas directamente a la ventana de Qiaoshi como una forma de desahogar su ira. Pero cuando se dio la vuelta, su corazón pareció asfixiarse porque en ese momento Qiaoshi había estado parado allí por quién sabe cuánto tiempo, mirándola silenciosamente con ojos que no estaban claros si eran arrepentidos o serios. Jintao una vez le envió a Qiaoshi un cuaderno, no porque quisiera confesar sus sentimientos y mucho menos porque llevara la implicación del amor. En ese cuaderno, desde el principio hasta el final, no aparecieron las 4 palabras "me gustas tanto". Era solo un libro manuscrito que contenía recuerdos, sentimientos de remembranza. Lo escribió cuando Chanlu, el pequeño conejo que Qiaoshi una vez adoptó como una hija, falleció. Jintao quería anunciar ese fallecimiento, quería contar algunas historias sobre Kunsan, el pueblo que el pequeño conejo Qiaoshi una vez amó tanto que no podía soportar irse. El cuaderno fue una despedida a la infancia, nada más. En palabras frías y racionales, Jintao quería poner fin a la conexión entre ella y Qiaoshi. Dejó claro que mudarse para estudiar en la escuela secundaria experimental de Jialin fue una decisión personal, no relacionada con él. Todo lo que necesitaba eran sus amigos, no la presencia de alguien que solía estar detrás de ella y luego repentinamente negar todos los recuerdos. Qiaoshi solo lo aceptó en silencio. No trató de retenerla, ni explicó, solo una palabra de aceptación y luego observó cómo la figura de Jintao desaparecía gradualmente, una mirada triste en sus ojos, el resentimiento claramente visible en su rostro. Cuando se alejó, dirigió su mirada, llena de insatisfacción, hacia la madre que siempre controlaba cada uno de sus pasos. Regresando a su habitación, Qiaoshi silenciosamente sacó el cuaderno, la cosa que sus amigos solían arrebatar, rasgar y tratar como una broma, pero para él era un recuerdo invaluable. Acarició cada página como si quisiera preservar lo único que quedaba de un sentimiento puro que no todos entendían, del lado de Jintao. Las palabras indiferentes de Qiaoshi fueron como un fuerte golpe para su alma. Estaba enojada, triste y también decidida. A partir de entonces, dedicó todos sus esfuerzos al estudio. El esfuerzo incesante la ayudó a lograr resultados sobresalientes, suficientes para aprobar el examen de ingreso a la escuela secundaria experimental, que se consideraba el objetivo principal de muchos estudiantes destacados. Toda la familia se unió a ella para empacar su equipaje y mudarse a Jialin para comenzar una nueva vida. La nueva casa estaba ubicada cerca del área de sus viejos amigos, lo que hizo que Jintao se sintiera extremadamente feliz en su primer día allí. Sus 3 amigas cercanas la llevaron por toda la ciudad presentándole los animados lugares de entretenimiento, mientras estaba de pie contemplando el lago. Los 3 se fueron a comprar comida. Al no verlos, entró en pánico pensando que se había perdido y apresuradamente sacó su teléfono para llamar.
Entonces sonó una llamada, haciéndola sentir aliviada. Los tres amigos regresaron corriendo, deliberadamente burlándose de ella, arrodillándose para ofrecer comida como una disculpa, haciéndola incapaz de evitar reírse. Los cuatro caminaron juntos, riendo a carcajadas. De repente, llegó la primera lluvia en Jialin. Bajo esa lluvia, Jintao sintió pura alegría, una sensación de seguridad al estar con sus amigas de los viejos tiempos y la felicidad de tener compañeros. Llamó a cada persona por su nombre como para afirmarse que esto era la realidad, no un sueño. 5 años de vivir sola en Kunsan la hicieron comprender el valor de tales momentos simples. Desde la ventana, Kyoshi silenciosamente miró hacia abajo, viendo a Jintao jugando felizmente bajo la lluvia con su grupo de amigas. En su corazón surgió un deseo de salir de la jaula que su madre había construido a su alrededor, pero solo podía quedarse allí mirando impotente. El día de la inauguración también llegó, aunque ocupó el puesto 47 en toda la escuela en el examen de ingreso. Jintao todavía estaba preocupada por a qué clase sería asignada. Las amigas se abrieron paso entre la multitud para ver la lista de clases y anunciaron que estaba en la clase 18, la pista de ciencias, con Yucha y Dushan. Yeyun estaba en la clase 4, la pista de humanidades, mientras que Feng Yuan estaba en la clase 17, la pista de ciencias. Solo a una clase de distancia, por lo que aún podían reunirse después de la escuela. Jintao también se coló secretamente en la lista, no para verificar sus logros, sino para ver si estaría en la misma clase que Kyoshi. Cuando vio su nombre en la lista de la clase 18, las emociones en ella se mezclaron. No estaba claro si era alegría, incomodidad o ansiedad del lado de Kyoshi cuando corrió a la lista y vio el nombre de Jintao. Su corazón pareció querer salirse de su pecho. Las emociones eran abrumadoras, la felicidad y la confusión se mezclaban hasta el punto de que era difícil de describir. El padre sonrió cuando vio a su hijo regresar apresuradamente, diciendo que con tales logros ingresar al equipo olímpico provincial era una certeza. El director lo valoraba mucho, pero esa alegría no conmovió a Kyoshi tanto como estar en la misma clase que Jintao esa noche. La familia Kyoshi organizó una fiesta de felicitación en un restaurante. El padre no solo quería felicitar a su hijo por unirse al equipo provincial, sino que también quería celebrar que Jintao aprobara el examen de ingreso a la escuela experimental número 1. Cuando vio llegar a Jintao, Kyoshi no pudo ocultar su alegría. Además, su padre dispuso que los dos se sentaran en la misma mesa, lo que hizo que su corazón latiera rápidamente. En el ambiente íntimo, todos comenzaron a recordar recuerdos de la infancia. La gente habló de los dos niños que siempre estaban uno al lado del otro en los viejos tiempos, a veces Jintao siguiendo a Kyoshi, a veces al revés. Una vez, la pequeña Jintao incluso corrió a pedir pasteles de camarones fritos solo para llevárselos a su pequeño amigo. Al escuchar esas palabras, Kyoshi no pudo evitar sonreír, mientras que Jintao se sonrojó ligeramente, pero aún así cómodamente le peló cangrejo como si no hubiera distancia entre los dos. Durante un momento de tranquilidad en el baño, Kyoshi permaneció cerca de Jintao como si quisiera encontrar una oportunidad para comenzar una conversación. Sin embargo, cuando de repente giró la cabeza, su frente chocó con su barbilla. Ese día, después de la fiesta, la familia Kyoshi trajo una porción de pescado pedido del restaurante a la familia Yeyun. El padre de Yeyun tenía una pierna dolorida, así que no pudo asistir y quería compensar su parte como una forma de mostrar preocupación. Mientras tanto, Jintao fue a la habitación de Yeyun, llevando un estado de ánimo lleno de frustración. Culpó a su amiga por no contarle sobre la situación actual de Kyoshi antes. De modo que para cuando todo se derrumbó, se convirtió en la única que no sabía, como una tonta. La carta que Yeyun una vez le aconsejó que escribiera ahora se había convertido en la razón por la que todo estaba aún más desordenado. Yeyun aceptó con calma esa ira. No la culpó, solo recordándole suavemente que, si necesitaba desahogar su ira, debía desahogarla con la persona que la hizo enojar. No torturarse a sí misma. Pero Jintao todavía mantenía la intención de no perdonar nunca a Kyoshi. El primer día de clases oficial comenzó. En la presentación de la clase, cuando el maestro les pidió a los estudiantes que se presentaran, Jintao se puso de pie, usó el nuevo nombre Chile y se presentó como proveniente de la escuela secundaria No 11 en Kunsan.
Jintao fue asignada a sentarse junto al presidente de la clase, que casualmente también se llamaba Chile. Durante la clase de inglés, cuando llegó el momento de la práctica del diálogo, el maestro la eligió a ella y a Kyoshi como pareja. Cuando llegó el momento de hacer preguntas, Jintao preguntó sobre el recuerdo más preciado en el corazón de la otra persona. Kyoshi no dudó en compartir sobre un recuerdo cuando era pequeño, el momento en que escaló una montaña con un amigo para ver la brillante puesta de sol, donde ese amigo explicó el significado de su nombre. La historia fue honesta, no indirecta, lo suficiente como para conmover a cualquiera que hubiera presenciado esos años inocentes. Jintao escuchó cada palabra claramente, entendió cada frase a fondo. Pero cuando el maestro preguntó, ella solo sacudió suavemente la cabeza, fingiendo no entender. El maestro pensó que era verdad y dijo que estaba bien. El nivel de inglés de Kyoshi era muy alto, así que no entender era fácil de simpatizar. Kyoshi no se inmutó, todavía traduciendo con calma para que toda la clase lo escuchara como si nada hubiera pasado. Durante el descanso, mientras buscaba agua, Jae-yoon fue con Jintao. Desde la distancia, vislumbró a Chaoman, otra estudiante, hablando con Kyoshi. Chaoman tenía curiosidad y preguntó sobre la persona mencionada en la clase de inglés justo ahora. Y Kyoshi solo respondió brevemente que era una persona muy importante. Inmediatamente después, Kyoshi se acercó deliberadamente a Jintao con una solicitud simple. Fingió olvidar recargar su tarjeta de agua, usando eso como una razón para pedir prestada la tarjeta de ella. Ella mantuvo su distancia, preguntando a cambio con una voz fría si los dos eran lo suficientemente cercanos para hacer eso. A partir de la actitud fría de Jintao hacia Kyoshi, Chaoman comenzó a sospechar que había algo oculto. Recordó el incidente en el que Lin-hye entregó por error la carta. Esa podría ser la razón por la que Jintao malinterpretó a Kyoshi y desarrolló animosidad. Para aclarar el malentendido, Chaoman sugirió que Lin-hye se disculpara seriamente. Más tarde, Lin-hye estuvo de acuerdo y le pidió a Jintao que viniera al pasillo con la esperanza de aclarar todo. Mientras se disculpaba, soltó palabras que fueron demasiado lejos, lo que implica que Jintao odiaba no solo a él, sino también a Kyoshi. Cuando vio que Jintao tenía la intención de irse, Lin-hye todavía se aferró a ella, quejándose de que ambos eran víctimas y no debían echar toda la culpa a Kyoshi. Incapaz de contenerse, pronunció duras palabras sarcásticas, insultando incluso la carta que Jintao había escrito a Kyoshi, llamándola algo asqueroso que no conoce sus propios límites. Esas palabras fueron como un cuchillo afilado, lo que hizo que Yu Chao, que pasaba por allí, no pudiera ignorarlo. Lin-hye enojado tenía la intención de apresurarse para devolver el golpe, pero fue detenido inmediatamente por Jintao, quien le dio una fuerte patada en la pierna, lo que provocó que retrocediera antes de que pudieran arrastrarse mutuamente a la oficina disciplinaria. Otro estudiante entró corriendo sin aliento para informar que Chile acababa de golpear a alguien. Esta noticia aturdió a todo el grupo, y Kyoshi estaba aún más sorprendido y preocupado. Inmediatamente fue a buscar a Lin-hye para aclarar todo. Después de enterarse de que Lin-hye había pronunciado insultos hacia Jintao, Kyoshi no pudo ocultar su decepción, solicitando decididamente que Lin-hye nunca interfiriera en sus asuntos personales, especialmente aquellos relacionados con Chile. Quería ser amigo de Jintao como antes, pero no pisoteando la dignidad de los demás. El fin de semana, Kyoshi y su grupo de amigos se invitaron mutuamente al acuario. En la luz brillante, contemplaron las medusas flotando como luces perdidas en el corazón del mar. Esa imagen le recordó a Jintao recuerdos de la infancia. La promesa que hizo con Kyoshi hace años de que irían al acuario algún día, mientras todos estaban sentados y viendo el espectáculo de delfines. El grupo de Lin-hye y Chaoman casualmente vieron al grupo de Jintao y secretamente tomaron algunas fotos. Esa noche, cuando Yu Chao regresó a casa, su padre lo llamó a la sala de estar. Con una cara seria, preguntó directamente si su hijo estaba saliendo temprano, si le gustaba alguna chica. Le aconsejó que usara su personalidad y talento para conmover a los demás en lugar de encontrar la respuesta a sus sentimientos en el teléfono. Yu Chao estaba confundido y no entendía lo que estaba pasando, hasta que su padre mencionó a Jae-yoon y reveló que había descubierto una deuda inexplicable de 200 yuanes en las facturas telefónicas.
resultó que Yu Jin, su travieso hermano menor, había robado su teléfono para hacer llamadas al azar, incluso haciendo lo que decían los ridículos anuncios en la televisión. Yu Chao solo pudo suspirar, pensando que si Ye Yun se enteraba de ello, definitivamente se sentiría engreído. Pero cuando el incidente llegó a oídos de Ye Yun, no se sintió feliz en absoluto. En cambio, estaba molesto y sentía que todo no tenía nada que ver con él. Jintao vio que Ye Yun estaba triste y dio un paso adelante, diciendo francamente que la culpa era de la estupidez de Yu Chao, que no entendía nada. Le aconsejó a Ye Yun que buscara activamente a Yu Chao para explicar sus sentimientos porque no había nada que impidiera a los dos. Sin embargo, Ye Yun parecía dudar. Temía que si abría la boca, los dos no podrían seguir siendo amigos. Para él, poder ver a esa persona todos los días, ser tratado como amigos como lo eran ahora, era suficiente. Al escuchar eso, Jintao solo pudo abrazar a Ye Yun como una silenciosa palabra de consuelo. A la mañana siguiente, Lin He fue a ver a Kyo-shi, mostrando las fotos tomadas en el acuario con Chao Man, no deteniéndose ahí. También reveló que había capturado a Yu Chao y Chi Le caminando juntos. A partir de eso, especuló que la razón por la que Chi Le entró en esta escuela debía ser por Yu Chao. Esto hizo que Kyo-shi se sintiera ligeramente confundido en su corazón, agitando un poco de celos, especialmente cuando vio en las fotos que Yu Chao siempre estaba observando en silencio a Jintao con ojos afectuosos. Durante el recreo, Kyo-shi intentó un pequeño truco, dejando caer deliberadamente su botella de agua en el escritorio de Jintao, esperando que ella lo ayudara a conseguir agua, como una forma de crear una excusa para acercarse a ella. Sin embargo, Jintao solo se sintió molesta. Al notar la situación, el presidente de la clase, Chi Le, ayudó proactivamente a llevar el agua para rellenarla. Dushan, un amigo que estaba cerca, sorprendentemente preguntó por qué estaba ayudando a Kyo-shi. Chi Le solo respondió brevemente que era normal que los amigos se ayudaran entre sí. Pero Dushan se burló pensando que realmente no entendía nada. Si Chi Le supiera la relación entre Jintao y Kyo-shi, podría estar tan enojado que se enfermaría. Cuando Kyo-shi regresó a clase después de tomar sus libros, sus ojos involuntariamente miraron hacia el escritorio de Jintao. Todavía esperaba que ella trajera la botella de agua de vuelta. Pero lo que lo sorprendió fue que el presidente de la clase, Chi Le, dio un paso adelante sosteniendo la botella de agua. Dijo con calma que había ayudado proactivamente a conseguirla porque no quería que Kyo-shi tuviera que esperar más. Una sensación de decepción surgió repentinamente en el corazón de Kyo-shi. Una verdad innegable estaba creciendo con cada acción silenciosa de la otra persona. Pero cuando regresó a clase, una nueva botella de agua y un pequeño trozo de papel con las palabras "lo siento" aparecieron repentinamente en el escritorio de Jintao. Por un momento pensó que era Kyo-shi quien silenciosamente le había conseguido agua. Un tenue rayo de esperanza brilló en su mente, pero luego se desvaneció tan pronto como el presidente de la clase se giró y dijo suavemente que era obra suya. El presidente de la clase también se disculpó suavemente por entrometerse en sus asuntos privados y agregó que le había recordado a Kyo-shi que no la molestara más. La clase de educación física de ese día llevó esta relación tensa al clímax. En la pista, Kyo-shi y Yu Chao entraron en una competencia sutil pero feroz. Ninguno estaba dispuesto a ceder el paso al otro. Cada paso, cada respiración fue una confrontación intransigente. Al final, Yu Chao llegó primero a la línea de meta, llevando una orgullosa sensación de victoria. Pero Kyo-shi no vino allí para competir. Solo quería advertir a Yu Chao que alguien había comenzado a chismear sobre la relación entre ella y Jintao después del viaje al acuario. Aunque él mismo creía que no había nada turbio entre los dos, entendió que no todos pensaban de esa manera. Esa advertencia fue recibida por Yu Chao con una aguda negación. Sin detenerse ahí, Kyo-shi quería que Yu Chao devolviera la mitad de la carta que Jintao le había escrito. La carta que luego se convirtió en el fuego que encendió tantos problemas. Pero Yu Chao no tenía intención de devolverla. Dijo con calma que se la había ganado a Lin He y si Kyo-shi la quería porque no la recuperó entonces. Sin embargo, irónicamente, en ese mismo día, la salud de Jintao no era buena. A pesar de sentirse cansada, todavía trató de correr como de costumbre, lo que provocó que se desmayara poco después. Cuando Kyo-shi escuchó la noticia de que estaba en camino de comprar leche de soya para ella,
entró en pánico, dejando todo atrás y corriendo directamente a la enfermería. Afortunadamente, el médico lo diagnosticó como solo un golpe de calor leve, no demasiado grave, y que Jintao necesitaba descansar por un tiempo para recuperarse. Aún así, les dijo a Yu Chao y Feng Yuan que regresaran primero y que descansaría un poco más y luego regresaría más tarde, en un estado aturdido, medio despierta. Los recuerdos de la infancia inundaron su mente, recordando las imágenes de sus días de enfermedad, cuando Kiyoshi siempre estaba a su lado. En un momento mezclado entre la realidad y el sueño, murmuró que era bueno tenerlo allí. Cuando se despertó, la primera imagen que captó su atención fue Kiyoshi sentado junto a ella, abanicándola con un abanico de papel. Sorprendida y confundida, inmediatamente reaccionó con brusquedad, cuestionándolo porque estaba allí y luego afirmando fríamente que ya no necesitaba su preocupación porque no había ninguna relación entre ellos ahora. Pero Kiyoshi, como de costumbre, mantuvo su picardía, tratando de aligerar el ambiente. Repitió las palabras que acababa de decir en su sueño, que era bueno tenerlo allí, y luego mencionó la promesa de la infancia, que cada vez que estuviera enferma, él tendría que estar a su lado. Pero Jintao no dejó que esos viejos recuerdos suavizaran su corazón. Lo descartó, negando todo, incluso diciendo que no recordaba haber dicho eso nunca. Finalmente, le pidió a Kiyoshi que se fuera y que no volviera a decir palabras inútiles. Ante ese rechazo decisivo, Kiyoshi solo asintió en silencio y luego se levantó y salió de la enfermería, dejando a Jintao sola entre emociones superpuestas. Chaoman estaba esperando afuera de la enfermería. Cuando Jintao simplemente salió, la mirada en sus ojos no ocultó su preocupación y su apertura fue una afirmación. ¿Qué sabía sobre el pasado entre Jintao y Kiyoshi? Que los dos solían ser amigos cercanos de la infancia, jugando juntos, creciendo juntos como sombras y formas. Antes de esa frase aparentemente inocua, Jintao solo preguntó fríamente a cambio si todo lo que sabía fue contado por Kiyoshi. Después, Chaoman respondió con una voz neutral que la relación entre ella y Kiyoshi solo se detuvo en el nivel de estudiar, ayudándose mutuamente todo lo demás. Hablemos de ello más tarde si hay una oportunidad, pero Chaoman no se olvidó de enfatizar que Kiyoshi valoraba mucho a Jintao. Y si ella era amiga de Kiyoshi, también la consideraría una amiga, aunque no lo dijo. Muchas veces Chaoman también expresó preocupación cuando escuchó la noticia del desmayo de Jintao. Pero en respuesta a esa preocupación fue solo una negativa suave pero firme. Jintao dijo que tenía suficientes amigos, no necesitaba más y luego silenciosamente caminó de regreso a clase, dejando a Chaoman de pie detrás, ligeramente atónita. Esa noche, la cancha de baloncesto estaba escasamente poblada. Kiyoshi estaba practicando ciclismo solo con una mirada frustrada. Tembló en la bicicleta tratando de mantener el equilibrio, cuando de repente alguien se acercó por detrás con la intención de ayudar, pero esa acción involuntaria causó que entrara en pánico, perdiera el equilibrio y cayera con fuerza al suelo, su codo raspado y sangrando rojo. Con los ojos enrojecidos, Jintao pronunció palabras llenas de amargura. Preguntó por qué Kiyoshi todavía aparecía frente a ella. Después de todo lo que había sucedido, no habían acordado tratarse como extraños. Porque todavía actuaba como si nada hubiera pasado, haciendo que todo estuviera aún más desordenado, pero Kiyoshi solo quería comenzar de nuevo. Desde el principio como dos nuevos amigos. Sugirió que si ella era Chile, entonces que Kiyoshi la conociera de nuevo. Pero para Jintao ningún nombre importaba ya. Ya fuera Jintao o Chile, no quería ser amiga de Kiyoshi. Cuando Kiyoshi tuvo la intención de acercarse para revisar su herida, Jintao retrocedió, negándose al contacto. Para ella, cada vez que Kiyoshi se acercaba, solo traía dolor. Ahora todos tenían sus propias vidas y debían de tener todas las conexiones del pasado. Kiyoshi se quedó en silencio, sin esperar que él fuera la razón por la que estaba tan desconsolada. Intentó pedir perdón, pero Jintao no quiso escuchar nada más. Ella misma apuntaló la bicicleta, alejándose silenciosamente. Esa noche, en la pequeña habitación, se sentó en silencio con su diario. Las páginas estaban cubiertas de líneas escritas sobre Kiyoshi. Pero hoy quería cerrar todo, no queriendo pensar más en ello.
solo esperaba poder dormir profundamente, sin sueños. Para disipar todas las preocupaciones en su corazón, en otro lugar, Kyo-shi tampoco podía olvidar su vida en Kunsan. Las cartas que nunca fueron enviadas siempre se guardaron en su corazón. Ahora, secretamente esperaba que algún día pudiera devolvérselas personalmente a Jintao. A lo largo de los años, había escrito mucho, pero cada vez que tenía la intención de enviarlas, su madre destrozaba todo. Las palabras que nunca la alcanzaron finalmente solo permanecieron como arrepentimiento y silencio. Las noticias sobre el cambio en la relación entre Kyo-shi y Jintao se difundieron por toda la escuela como moho. Algunas estudiantes discutieron con entusiasmo, pensando que Kyo-shi ahora estaba mucho más cerca de Chaoman. Según ellas, ¿cómo podría Chile compararse con Chaoman, que era hermosa y destacada? Algunas palabras fueron intencionalmente menospreciando a Jintao, pensando que ella no era nada a los ojos de Kyo-shi. Incapaz de contenerse más, Jintao dio un paso adelante, diciéndole a ese grupo de amigas que a partir de ahora no la mencionaran al hablar de Kyo-shi. Después de decir eso, fingió alejarse directamente, dejando un ambiente atónito detrás. Esa tarde, mientras barría distraídamente las hojas debajo del árbol banyan, 3 amigas de la clase se acercaron corriendo, ofreciéndose a ayudar, pero Jintao se negó, diciendo que podía hacerlo sola y que todos debían ir a comer primero, en el espacio tranquilo. El tenue llanto de un gatito sonó de repente. Curiosa, se acercó para ver. En ese momento, Kyo-shi también apareció, recogiendo basura cerca. Él habló suavemente, mostrándole cómo acariciar la barbilla del gatito, que le gustaba mucho. Viendo que ella no se molestaba en mirarlo, Kyo-shi vacilantemente dijo que en unos días iría al entrenamiento olímpico, pidiéndole que cuidara de este gato. Era una criatura que descubrió del semestre anterior, pequeña, gentil y tan linda como un conejito, recordándole a Chanlu. Pero tan pronto como se pronunció el nombre de Chanlu, Jintao inmediatamente objetó. No quería que mencionara ese nombre nunca más. Kyo-shi guardó silencio y luego respondió que extrañaba mucho a Chanlu. A pesar de que había tratado de mantenerse alejado de Jintao, a pesar de que había tratado de restringir todo, sin embargo, incluso el derecho a recordar estaba prohibido. Jintao solo dijo fríamente: Kyo-shi, ahora tienes un nuevo gato, ¿por qué necesitas recordar a Chanlu? Nunca más. Kyo-shi enojado replicó, diciendo que podía apreciar al gato actual, pero eso no significaba que pudiera olvidar sus sentimientos por Chanlu, un sentimiento que no era fácilmente reemplazable. El ambiente se volvió tenso. Jintao estaba extremadamente enojada, agarró un ladrillo grande con la intención de lanzárselo a Kyo-shi. En ese momento, algunos amigos corrieron. Deteniéndola a tiempo, el director casualmente pasaba por allí y al ver la escena caótica, intervino. Después de escuchar a Kyo-shi relatar toda la historia, estrictamente le recordó a Jintao que cumpliera con las reglas de la escuela. Incluso si era una estudiante destacada, no se le permitía afectar a los demás. Si había conflictos, debía venir a la oficina para resolverlos, en lugar de dejar que las emociones la llevaran al punto de querer usar la violencia. Ante el testimonio de todos, Jintao bajó la cabeza y no dijo nada más. En cuanto a Kyo-shi, todavía estaba parado allí, con los ojos no enojados, solo llenos de fatiga. Entre ellos en este momento ya no era la distancia de 2 viejos amigos, sino un muro invisible apilado por heridas que aún no habían sanado. Después de escuchar todo el incidente de los 2 estudiantes, el director decidió castigar a Kyo-shi haciéndole limpiar toda el área de saneamiento de la escuela. Cuando terminara, tendría que ir a la oficina para reunirse con el maestro para explicar. De pie junto a Jintao, sintiendo que ella también estaba en parte equivocada en este asunto. Así que inclinó la cabeza para disculparse. Antes de esa acción, Kyo-shi también inclinó la cabeza para disculparse a cambio. Viendo a los 2 estudiantes, sabiendo cómo admitir sus errores y mostrar sinceridad, el director no pudo evitar expresar su satisfacción al mismo tiempo. En la habitación de Yucho, el ambiente era animado con una alegre conversación entre el grupo de amigos. De repente, Jae-yoon entró. Yujin rápidamente salió corriendo para mostrar su nuevo trofeo, una tarjeta de héroe que tuvo que comer 6 paquetes de fideos crujientes para conseguir. Jae-yoon sonrió y le agradeció, y luego prometió corresponder contándole un secreto. Después de estar en la habitación por un tiempo,
Ye-yun salió con una cara fría. Miró a Yu Chao y se fue, dejando a Yu Jin parado afuera de la puerta, rompiendo a llorar. Justo entonces, Jin Tao entró, caminando y murmurando que acababa de ver a Ye-yun salir enojado en el pasillo, y no entendía lo que había sucedido. Cuando encontró a Yu Jin llorando, rápidamente corrió para preguntar, pero solo recibió una respuesta decidida que a partir de ahora no prestaría atención a Ye-yun nunca más. Mientras el grupo estaba reunido viendo el torneo, Yu Chao se sentó junto a Jin Tao preguntando con curiosidad sobre lo que sucedió ayer entre ella y Kiao-shi. No entendía por qué los dos casi pelearon, pero al final Jin Tao ayudó a Kiao-shi. Después de pensar por un momento, Jin Tao se dio cuenta de la razón por la que Ye-yun estaba de mal humor, y luego de repente se levantó y se fue, ya no interesada en ver más. Al llegar a casa, encontró a Ye-yun sentada en su habitación. Ye-yun analizó suavemente que Kiao-shi en realidad reaccionó muy lentamente. No entendió claramente lo que estaba sucediendo, mientras que ella había comprendido todo. Ye-yun adivinó que el conejo que Jin Tao había mencionado era una metáfora de ella, y el gato era un símbolo de Chao Man. Jin Tao inmediatamente lo negó y no quiso seguir escuchando sobre Kiao-shi nunca más. Pero Ye-yun entendió que, aunque lo negara con la boca, en su corazón, Jin Tao todavía esperaba que él estuviera viviendo bien esa noche. Yu Chao corrió para preguntarle a Ye-yun qué había hecho llorar tanto a Yu Jin. Ye-yun admitió con calma que había engañado al niño, diciendo que si te gustaba a alguien tenías que intercambiar secretos con esa persona. Yu Jin lo creyó y contó su secreto, y luego fue amenazado con que se haría público si se atrevía a gustarle más. Yu Chao estaba furioso porque Yu Jin era solo un niño inocente. No había nada de malo en que le gustara a alguien. Mientras tanto, Jin Tao se sentó en su habitación, sosteniendo la chaqueta que Kiao-shi solía amar más. Con el corazón lleno de confusión, escribió en su diario, enfatizando que el estado de ánimo de Kiao-shi no tenía nada que ver con ella. A la mañana siguiente, el maestro anunció que Kiao-shi asistiría al simposio de matemáticas olímpicas, así que se necesitaba a alguien para ayudar a recopilar 10 ejercicios y practicar. Chao Man rápidamente se ofreció como voluntaria, haciendo que Jin Tao se sintiera incómoda. Durante el recreo, Jin Tao fue a cuidar al gatito, trayendo comida. Esa noche, de repente llovió torrencialmente. Todo el grupo de amigos estaban empapados esperando el autobús. Inadvertidamente escucharon que los gatos tenían mucho miedo del sonido de la lluvia. Inmediatamente les pidió a sus 3 amigas que regresaran primero, mientras que ella corrió de regreso para ver si el gatito estaba bien. Al no verlo por ninguna parte, frenéticamente fue a buscarlo, escalando incluso paredes altas. Finalmente, encontró al gatito acurrucado en una pequeña grieta. Al mismo tiempo, Kiao-shi también apareció, incapaz de ocultar su sorpresa al ver a Jin Tao allí. Cuando Jin Tao tuvo la intención de pedirle que la levantara, Kiao-shi bromeó diciendo que ella dijo que solo eran compañeros de clase ordinarios. ¿Quién arriesgaría su vida por el gato de un compañero de clase? Lo que estaba haciendo había excedido con creces el límite normal. Cuanto más lo negaba Jin Tao, más claro lo dejaba. Finalmente, porque quería ser ayudada, Jin Tao regañadientes elogió a Kiao-shi desde su capacidad académica, apariencia hasta su voz. Solo para ocultar la verdadera razón, Kiao-shi no ocultó su alegría, admitiendo que solo que ella lo tratara un poco especialmente era suficiente, haciéndolo sentir complacido. Cuando Kiao-shi sugirió que fuera un escalón, Jin Tao subió primero y luego ya no lo levantó más. Dijo que era su gato, debía cuidarlo él mismo. Y no pensara que realmente decía en serio lo que acababa de decir. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Pero después de caminar por un rato, sin estar tranquila, todavía se dio la vuelta para mirar, solo cuando vio que Kiao-shi y el gatito estaban a salvo. Respiró aliviada y realmente se fue. Cuando Ye-yun regresó a casa y atrapó a Jin Tao en un estado empapado, exhausta de correr bajo la fuerte lluvia solo para encontrar un gatito, Ye-yun vio todo y se dio cuenta de que no se trataba solo de un gato. Preguntó directamente si era solo por Kiao-shi que Jin Tao se había presionado a sí misma a esa situación. Sin embargo, Jin Tao lo negó firmemente, pensando que todo era solo porque estaba preocupada por el gatito, pero Ye-yun no lo creyó. Claramente vio lo que Jin Tao estaba tratando de ocultar, y luego francamente le pidió que redefiniera esta relación.
si Kyaoshi continuaba siendo vago, a veces cerca y a veces lejos, entonces era mejor dejar que desapareciera de su mundo y que nunca más se acercara. A la mañana siguiente, Kyaoshi silenciosamente caminó detrás del grupo de amigas de Jintao, con los ojos llenos de deseo de regresar al círculo familiar de los viejos tiempos. Pero no pudo meterse. Al mismo tiempo, Yeyun montó su bicicleta para ver a Kyaoshi. Se detuvo frente a él, preguntando claramente qué era exactamente Jintao para Kyaoshi. Fue porque estaba demasiado cerca de Chaoman que había olvidado a Jintao, la amiga de la infancia que solía estar hombro con el Kyaoshi, y no pudo aceptar eso, pero el problema era si Jintao le creería o no. Sin decir nada más, Yeyun le dio su bicicleta a Kyaoshi. Inmediatamente montó tras el autobús donde Jintao estaba sentada. Intentó gritar en voz alta en medio de la lluvia y el viento, afirmando que no había cambiado, que todavía siempre quería ser un buen amigo con ella. Jintao lo escuchó, abrió la ventana del autobús y gritó preocupada, diciéndole a Kyaoshi que no persiguiera más porque era demasiado peligroso. Pero Kyaoshi todavía no se detuvo, continuando montando hasta que estuvo exhausto, su aliento entrecortado. Finalmente, Jintao tuvo que bajarse del autobús y correr a su lado, cuestionándolo porque haría algo tan tonto, como si ya no le importara su vida. Contrariamente a la severidad en los ojos de Jintao, Kyaoshi solo sonrió. La sonrisa de un tonto arrepentido. La disculpa que salió de su boca hizo que Jintao guardara silencio. Kyaoshi se ofreció a llevarla a la escuela, pero Jintao tercamente se negó. Al ver a Kyaoshi caerse de la bicicleta después, no pudo evitar reírse, un genio de las matemáticas que podía ser tan torpe. Así que los dos tomaron el autobús a la escuela juntos, sin decir mucho, pero la distancia entre ellos se había acortado un poco. En el camino, Jintao preguntó sobre el tiempo en los últimos años cuando Kyaoshi no la había contactado en absoluto. Su respuesta la llevó de vuelta al recuerdo helado de esas vacaciones de invierno, cuando dejó Kunsan y regresó a la ciudad. Cada mañana que Kyaoshi se despertaba era inmediatamente llevado a una clase de matemáticas avanzadas y todos los días estaba abrumado con ejercicios. Siempre se había dicho a sí mismo que tan pronto como terminara de estudiar, llamaría a Jintao, que regresaría a Kunsan para un viaje. Pero todos los planes se vinieron abajo cuando llegó a casa y descubrió que su madre había cortado en secreto la línea telefónica. En ese año nuevo lunar, había pedido seriamente a su madre que hiciera una llamada telefónica a Kunsan, pero fue rechazado. Más tarde, incluso sabiendo que tenía que transferirse para estudiar en la escuela secundaria experimental, Kyaoshi todavía escaló imprudentemente la pared para escapar, torciéndose el tobillo mientras saltaba hacia abajo. Todavía recordaba ese dolor vívidamente, sin embargo, todavía trató de tomar un autobús de regreso a Kunsan. Pero antes de que pudiera conocer a alguien, su madre condujo para recogerlo. Al escuchar esto, las lágrimas de Jintao cayeron incontrolablemente. Se ahogó, culpándose por no entender, por resentir inconscientemente a alguien que no tenía otra opción. Le preguntó a Kyaoshi si le dolía mucho entonces. ¿Cómo podía alguien tan débil como él soportar esas cosas? Una vez solo había necesitado una llamada telefónica, un mensaje era suficiente para tranquilizarla. Sin embargo, él había desaparecido sin dejar rastro. Kyaoshi estaba ahogado de palabras. Una vez había querido llamar, una vez había querido regresar. Pero su madre no solo se detuvo en cortar el contacto, sino que había declarado severamente que, si insistía en involucrarse con alguien en Kunsan, tenía una forma de hacer que todos se fueran. Esa frase se había convertido en una pesada amenaza, obligándolo a permanecer en silencio, incapaz de hacer nada más que mantener su distancia. Ahora, Kyaoshi solo podía decir lo siento porque durante esas vacaciones de invierno no pudo cumplir su promesa de regresar. Sinceramente esperaba que lo que compartió con Jintao pudiera hacerse realidad, pero ahora, entendiendo claramente que no tenía nada en sus manos, todavía estando atado, tenía aún más miedo de que, si seguía aferrándose, causaría que Jintao tuviera que sacrificarse por él una vez más. Durante una comida, Jintao les contó a sus amigas todo sobre Kyaoshi, sobre las dificultades que tuvo que llevar en su corazón durante muchos años. Después de escucharlo, todos se mostraron comprensivos y en parte comprendieron a la persona real de Kyaoshi. De camino a clase, Dushan vio a Kyaoshi y gritó en voz alta para saludarlo.
Jintao rápidamente lo detuvo, el asunto entre ellos no podía resolverse fácilmente de esa manera. De repente, hacerse amigo de Kyoshi ahora, alguien que había sido el centro de tantos problemas, si llegaba a oídos de su madre, causaría muchos problemas. Dushan luego reveló que la madre de Kyoshi aún no había regresado del sitio de construcción del Iceway y sugirió reunirse esta noche para resolver todo de una vez por todas. Durante el recreo, Yu Chao encontró una manera de acercarse a Kyoshi preguntando sobre la lección para transmitir un mensaje de Jintao si podía salir esta noche. Que fuera al pequeño jardín a las 11 en punto. Xiaoman tenía la intención de aprovechar esa oportunidad para pedirle a Kyoshi que explicara la lección, pero él la evitó levantándose y alejándose. Cuando regresó a la mesa, la expresión indiferente en su rostro hizo que Xiaoman se sintiera amargada, mientras que Jintao solo sonrió ligeramente. Esa noche, ambos estaban ocupados preparándose como si estuvieran ansiosos por su primera cita. Jintao se probó cada atuendo frente al espejo, mientras que Kyoshi no podía quedarse quieto, vistiéndose cuidadosamente en el camino. La alegre actitud de Jintao hizo que Yeyun, que casualmente se encontró con ella, no pudiera evitar recordarle que mantuviera un poco de misterio, que no revelara todas sus emociones. Pero para Jintao era simplemente que quería decirle a Kyoshi que si la extrañaba, entonces ella también lo hacía. Kyoshi también salió de casa con un estado de ánimo bullicioso, pero toda la alegría se desvaneció tan pronto como vio a su madre regresar repentinamente antes de lo esperado. Tan pronto como vio el reloj rojo en la mano de su hijo, no estuvo satisfecha. Siempre pensó que el rojo no le sentaba bien y más que eso. Creía que su hijo todavía era demasiado joven para saber lo que realmente quería. Kyoshi habló, ya no ocultando su dolor, preguntándole a su madre si todavía era tan joven que no podía entender su propio corazón. La madre no respondió, solo culpando a su hijo por saber cómo replicar últimamente. Y luego mencionó a su difunto hermano mayor, la persona a la que siempre recurría cada vez que Kyoshi lograba algo, tratando de mantener la calma. Kyoshi pidió permiso para salir a encontrarse con Jintao, pero fue inmediatamente prohibido. Su madre amenazó con ir a la casa de Ai Feng para acusar a su hija de salir con un estudiante varón hasta altas horas de la noche. Viendo que todavía estaba en silencio, continuó usando su táctica familiar, usando su trabajo en el sitio de construcción de Fujian como presión, amenazando con empujarlo a un lugar adecuado para su futuro. Esta vez, Kyoshi ya no guardó silencio. Cuestionó si tenía la intención de usar este método para atar a su hijo de por vida, pero todo lo que recibió fue el viejo dicho de que cuando creciera, entendería el sufrimiento de su madre. Se fue, dejando a Kyoshi ahogado hasta el punto de llorar. Ya no quería prepararse para las Olimpiadas. Solo quería regresar a la escuela como todos los demás. En esa casa, el ambiente pesado causó que sus padres comenzaran a culparse mutuamente por dejar que las cosas llegaran a este punto. En marcado contraste, en la pequeña casa de Jintao, sus padres estaban sentados pacíficamente mirando fotos de su hija cuando era joven, irradiando felicidad. Jintao creció en amor, sin cohesión, sin llevar expectativas pesadas. Y eso creó un claro contraste entre ella y Kyoshi. De repente, el padre de Feng Yuan llamó, informándoles que los padres de Kyoshi estaban discutiendo en voz alta en la zona residencial de los cuadros, y la razón era por el asunto entre su hijo y Jintao. Inmediatamente, sus padres se apresuraron a resolverlo. Kyoshi inmediatamente corrió escaleras abajo, inclinando la cabeza para disculparse con sus padres por pedirle a su hija que saliera en secreto, pero ahora no poder ir. Les pidió a los dos que transmitieran sus disculpas en su nombre porque ahora tenía que ir al campo de entrenamiento olímpico como su madre lo había obligado a aceptar. Entonces Kyoshi se volvió hacia su madre, comprometiéndose a que cumpliría su promesa. Solo entonces la mujer estuvo dispuesta a dejarlo ir, del lado de Jintao. Cuando vio a sus padres salir de la casa de Kyoshi, rompió a llorar y corrió hacia ellos. Su madre suavemente la tranquilizó, diciendo que no había hecho nada malo, pero Jintao todavía se sentía incómoda. Estaba preocupada de haber hecho que sus padres se sintieran incómodos, a pesar de ser consolada. Su corazón todavía estaba lleno de preocupación por Kyoshi.
cuando el coche se llevó a Kieoshi de la zona residencial. Sus ojos se encontraron con los ojos de ella, un breve momento, pero que contenía intensas emociones indescriptibles. En un instante, todo lo que no se había dicho estaba contenido en esa mirada, una sensación de asfixia, ambigüedad y arrepentimiento.